Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por esta preciosa mañana. Esta preciosa mañana que el Señor nos permite tener. Me da gusto ver la iglesia llena, especialmente en un día tan especial que estamos festejando. Gracias a Dios, ya 10 años aquí. Gloria a Dios por eso. Que nos ha permitido estar compartiendo su palabra, ser luz en diferentes lugares. Más al rato vamos a estar viendo un poquito acerca de la historia de la iglesia. Pero en esta ocasión vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Primera de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos en su capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Les pido que me acompañen. Empezamos a leer desde el versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: al señalar esas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Padre, Dios bendito y eterno, gracias por esta mañana. Damos gracias por tu palabra, por estos cantos que contienen mucha verdad, que acabamos de entonar, que nos llenan de gozo, y también te damos gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros y nos ayuda a entender estas verdades y nos ayuda a aplicarlas a nuestra vida. Yo te pido que nos enseñes en este pasaje a vivir de una manera piadosa, de una manera santa, la cual te agrada. Pido que tu Espíritu Santo trabaje en cada mente, en cada corazón, por medio de esta exposición. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, el ejercicio y el fitness han tomado un auge muy grande en nuestros tiempos. No tanto por el lado del fisicoculturismo como en otros tiempos, pero por salud, a lo mejor por tener un buen cuerpo, a lo mejor simplemente por estar fit, usar ropa pegada que te quede bien. Y hay desde recetas, consejos de cuidado, rutinas de ejercicio para diferentes partes del cuerpo, incluso tanto que la industria del ejercicio y el fitness han tenido un gran incremento. En cada lugar vemos a lo mejor algún gimnasio, centro de salud físico, centro de nutrición, de dietéticas, etc. Venden todo tipo de polvos diferentes, químicos necesarios para el ejercicio como BCAA, CLA, glutamina, proteína, entre otros. También hay cientos de canales de YouTube, también donde están entrenadores, donde ponen diferentes rutinas, y algunas muy buenas, por cierto, de ejercicio, rutinas donde puedes seguir el ejercicio tal como ellos lo están poniendo. Es un gran negocio todo esto. Y interesantemente, en Roma, en los tiempos en los que se escribe esta epístola, el ejercicio y una figura atlética eran gran parte de esta cultura. Y por su conocimiento acerca de todo esto, el apóstol Pablo parecía entender los deportes o en sí el ejercicio corporal, y eso lo vemos en muchas de sus referencias en sus distintas cartas. Habla de luchas, de carreras y otros tipos de atletismo. Y a quienes escribió esta carta podemos ver también que entendían estos términos, estaban familiarizados con estos términos de deporte, de gimnasio y de las carreras.
La palabra griega que se usa aquí para ejercitar es la palabra gimnaso o gimnasia. Y eso hace referencia, a nuestro español entendemos lo que es la gimnasia. Y lo hace con referencia no al ejercicio físico aquí, sino al ejercicio espiritual, a la disciplina que uno debe tener. Y todo este pasaje, incluyendo hasta el versículo 16, nos describe cómo es que debe de ser un buen ministro, un buen siervo del Señor. Primero, debemos de ver que esta palabra que se traduce a veces aquí como ministro, es la palabra que conocemos y es usada, es diácono. Palabra muy usada en el Nuevo Testamento, en algunas ocasiones para referirse al oficio de diácono como tal, pero mayormente es usado en referencia o para referirse a un siervo o a un ministro del Señor. Y podemos ver desde el principio que Pablo tiene en mente a Timoteo como un ministro del Evangelio. Recordemos que Pablo ha estado lidiando con asuntos y el orden en la iglesia y en la vida de la iglesia. La doctrina correcta en el capítulo 1, oraciones en la iglesia, el rol de las mujeres en el capítulo 2, los oficiales en la iglesia, sus requisitos que deben de tener y el evangelio que debe de ser predicado, el cual la iglesia es columna y sostén de la verdad en el capítulo 3. El cuidado de la doctrina que puede ocasionar apostasía, lo vimos en los primeros versículos. Pero aquí Pablo cambia el tono de la carta a uno más personal con Timoteo, enfocándose en él como pastor y ministro de Cristo Jesús. Y le instruye a Timoteo todas las doctrinas y prácticas necesarias para ser un buen ministro del Señor. Sin embargo, todo lo que aplica para un pastor o para un ministro, aplica para todos los creyentes y por lo tanto, esto aplica para todo cristiano y eso aplica también para ustedes. No es necesario ser pastor para que este pasaje te hable en esta mañana o para que aplique a ti. Porque todo cristiano debe aspirar a cumplir de cierta manera los requisitos de los diáconos y de los pastores. Y también debe de aprender a señalar lo incorrecto, ejercitarse para la piedad y mandar y enseñar, al menos en cierto grado. Porque la palabra de Dios sirve a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por lo tanto, todo cristiano debe de estar preocupado por ser un buen siervo del Señor. Debe ser una preocupación de cada uno de nosotros. Ser un buen siervo del Señor. Y ese es el punto de este pasaje, donde termina Pablo diciéndole a Timoteo que esto es lo que debe mandar y enseñar. Que mande y enseñe al pueblo de Dios. Entonces, todo esto que Pablo le escribe directamente a Timoteo debe de ser enseñadas a toda la iglesia. Esas mismas directrices deben de ser mandadas y enseñadas en la iglesia. Entonces, si esto nos describe cómo debe de ser un buen ministro y es el mensaje para todos los cristianos, quiere decir que todos los cristianos deberían tener como su mayor propósito ser buenos siervos de Cristo Jesús. Aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Y lo que vemos en este pasaje es que para ser un buen ministro, entonces debe ser alguien que se ejercite para la piedad, que corrija lo deficiente, que señale lo falso y que mande y enseñe todo el consejo de Dios. Y eso es lo que estaremos viendo en esta mañana. Podemos ver en primer lugar que el buen ministro de Cristo debe instruir a otros con la verdad, versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Aquí el griego repite una palabra que significa poner debajo o proveer algo. Está diciendo, pon a los hermanos bajo memoria de estas cosas o provee a los hermanos recuerdos de estas cosas. Esa es la idea aquí, el de hacer conocer algo o de señalar algo. Que por el tiempo presente de participio medio, podemos ver que esto es algo que se debe de hacer constantemente. No es una sola enseñanza, no es una predicación y ya. Se debe enseñar y señalar al pueblo de Dios constantemente. Las veces que sean necesarias. Debe de ser
enseñado. Ahora, ¿cuáles son estas cosas de las que habla? Esta frase se usa 8 veces en esta epístola y debemos ver el contexto inmediato, porque es normal entender que estas cosas son lo que precede lo anterior. La pregunta difícil aquí es, ¿hasta dónde abarca esto? ¿Se refiere solo a las doctrinas de demonios y la apostasía que acaba de mencionar? ¿O a lo mejor más atrás en el Evangelio descrito como el misterio de la piedad? ¿O aún todavía más atrás cuando habla de los oficiales? ¿O todavía más atrás? ¿Hasta dónde llegan estas cosas? Bueno, no podemos ser dogmáticos en la respuesta. Sin embargo, considerando el cambio de Pablo a algo más personal a Timoteo y observando que todo esto es sana doctrina y verdad que debe de ser enseñada en la iglesia, es fácil entender que estas cosas se refiere a todo lo anterior que le ha dicho. El orden de la iglesia, la doctrina en la iglesia, todas estas cosas se refiere hasta el capítulo 1. Todo esto es verdad sobre la iglesia, que es columna y sostén de la verdad. El misterio de la piedad, los oficiales en la iglesia, la sana doctrina que debe de ser predicada. Todo esto enseña y señala a los hermanos. Una de las tareas importantes de los pastores es entender la sana doctrina para poderla enseñar al pueblo de Dios y enseñarlos de tal forma que aprendan también de los diferentes errores, precisamente para que no se vayan tras esos errores como veíamos en el pasaje anterior, o doctrinas de demonios, y que así abandonen la fe. Debemos predicar bíblicamente, aplicar la doctrina a nuestras vidas. Debemos proveer la verdad para que conozcan la verdad y puedan discernir las mentiras y no sean crédulos de cualquier creencia o de cualquier doctrina. El que enseña no debe pararse y decir lo primero que se le venga a la mente y que tú le creas. Un buen siervo que enseña tiene la tarea de abrir el texto de la Escritura, buscar su contexto y cómo todo eso encaja con la Biblia, ver su estructura, interpretarlo, compararlo con el resto de las Escrituras y poner esas verdades delante de ti para convencerte desde las Escrituras que lo que se dice es verdad. No es alguien que se la pasa contándote anécdotas de su vida para hacerte reír. No trae historias de abuelitas enfermas para hacerte llorar. No trae frases con verdades independientes solo para que digas amén y a ver cuántos amenes se dijeron. Un buen ministro presenta la verdad de tal forma que tú puedas aplicarla a tu vida para que tú crezcas en el Señor. Para esto Dios nos ha dado pastores y maestros a las iglesias. Y si no eres ni pastor ni maestro, ¿cómo esto aplica para ti? Bueno, también tiene un llamado para nosotros de aprender la verdad de Dios y de enseñar a otros, de compartir el Evangelio y de defender la fe de todo aquel que os demande razón. Primera de Pedro 3:15. Buscando oportunidades para prepararte y de expandir la verdad donde te sea posible. De orar por los pastores, de cuidar por ellos y someterte a ellos también, para que con alegría ellos sigan preparándose para seguir predicando la verdad. Entonces es importante que tú también te prepares y estudies la palabra. En segundo lugar, vemos aquí que el buen ministro de Cristo debe de ser nutrido en la verdad. Versículo 6 continúa y dice: serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra aquí, nutrido, puede ser también traducido como educado y tiene la idea de una crianza. Y eso pareciera estar motivando a Timoteo a mirar atrás a cómo él fue criado por su mamá y su abuela en la fe y todo lo que le enseñaron relacionado a la fe y a la sana doctrina. Pero aquí más bien está el verbo, está siendo usado en tiempo presente. Así que no es la intención de Pablo que él mire hacia atrás, que él más bien está preocupado por el presente, el cómo está él ahora. Otra forma de traducirlo sería nutriéndote a ti mismo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y aquí vemos
Como hemos visto en esta epístola, que cuando dice la fe, el artículo en griego se está refiriendo al sistema de creencias a la fe cristiana y no en sí a la fe que ejercemos. La suma de todas las verdades del Evangelio y de todas las doctrinas que lo acompañan. Eso es la fe. Él las ha seguido por mucho tiempo. Eso es verdad, lo vemos en Hechos. Él fue enseñado por su abuela, por su madre. Pero necesita constantemente seguir siendo nutrido en ellas. Entonces podemos observar que un buen ministro no solo instruye y enseña la verdad, pero necesita constantemente ser educado y nutrido por ella. Eso quiere decir que detrás de un buen expositor de la palabra se encuentra también un buen estudiante de la palabra. Uno debe estudiar duro y extenso la palabra. Y aquí entramos en el ámbito de la vida privada de un pastor. Y eso es algo que ustedes no pueden ver. El tiempo largo de estudio, el esfuerzo necesario, leer comentarios, escuchar sermones, meterse en la palabra, estudiar, ver la estructura. Nadie sabe lo que los pastores hacen con el tiempo, pero deben de poder ver sus efectos, ya sea tristemente a veces para mal o a veces para bien. El pastor que no estudia duro o el que es negligente con el estudio personal de la palabra no podrá enseñar correctamente. No puedes enseñar lo que no has entendido o aprendido bien, mucho menos creerlo. Y si no lo crees y lo aplicas a tu vida, tampoco puedes enseñarlo. No puedes enseñar que otros se planteen en la sana doctrina si tú mismo no estás plantado en la sana doctrina. Y como muchos han dicho, los predicadores, es que primero el mensaje le llega a uno y eso lo puede impartir a los demás. Por eso es importante que un ministro esté preparándose constantemente, nutriéndose con la palabra constantemente y estar en oración constantemente. Y si no eres pastor o maestro, ¿cómo te afecta a ti esto? En que tú también tienes esa misma responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Porque la única manera de crecer como cristiano es estudiando la palabra, viviendo la palabra. Como cristiano, tú también necesitas ser nutrido con la verdad de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así de necesaria es la palabra de Dios para todo creyente. El cristiano necesita de la palabra de Dios. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. 1 Pedro 2:1. Así es como crecemos en piedad, en santidad, para salvación, por medio de la palabra. Un cristiano debe de ser constantemente expuesto a la palabra, a la predicación de la palabra, a la palabra cantada, a la exhortación de la palabra por otros hermanos, a libros y estudios que te lleven a contemplar la palabra de Dios. Y esto es una práctica consistente y deliberada de leer la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, memorizándola, alimentando tu alma regular y constantemente con las palabras de la fe y de la buena doctrina. En tercer lugar, el buen ministro de Cristo debe esquivar y rechazar mitos tontos e irreverentes. Versículo 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Por un lado, Pablo toma el lado positivo de ser alimentados con la verdad, con la buena comida. Pero por el lado negativo le dice que no se alimente o incluso tenga que ver con esto otro. Si comes de la palabra de Dios puede estar bien nutrido, pero dice no comas comida chatarra. Dice rechaza, aléjate de ella. La palabra aquí profana significa impío, impuro, algo que es irreverente. La palabra aquí para viejas significa esposas o mujeres viejas. Esto es una forma rara de verlo. Las fábulas profanas propias de viejas.
Aparentemente, esta es una expresión cultural de ese tiempo. En círculos filosóficos de ese tiempo era un título sarcástico que se usaba para ridiculizar una idea o un punto de vista. Algo simple, tonto, que no tiene ninguna base, ningún sentido de ser. Y la idea es de una historia que era inventada, simple y sin sentido, que una mujer anciana pudiera decirle a un niño. Por ejemplo, como el típico, si no te duermes, va a venir el coco y te comerá. Esa frase es para inculcar un miedo a los niños para que se acuesten temprano, pero no es para nada real. Entonces Pablo toma esta frase común de ese tiempo para describir estos mitos, estas ideas tontas, así como también lo es la ideología de género. Y lo podemos decir así: la ideología de género es una fábula profana que son propias de viejas. Y la idea aquí es que no está hablando de dos cosas diferentes, como unas historias o dichos que son profanos y otras que son historias propias de viejas. Más bien, estas fábulas, estas mismas historias son tanto profanas y patéticas. Ahora, Pablo no deja ejemplos de qué pudo haber sido en ese tiempo. Esto es a lo que se está refiriendo. Así como cuando describió la doctrina de demonios, nos dio específicamente un contenido. O como en el capítulo 1, cuando hablaba de estos mitos, pero lo hace en relación a las genealogías. Aquí deja más abierto el punto. Sin embargo, hoy en día hay muchas ideas o mitos profanos, sin sentido, patéticas o simples, pero que son una pérdida de tiempo, incluso puede ser una distracción peligrosa y que por lo tanto debe ser evitada. Y más ahora con el uso del internet, los fake news, los TikTok, los shorts de YouTube, todos esos, salen de repente noticias, se encontraron pisadas de pie grande. Y la gente pierde el tiempo leyendo eso. En Google Maps salió recientemente, se encuentra puerta en la Antártida, y te pone la imagen de Google Maps con una puerta ahí, que parece como una mina, y andan viendo si es la casa del Yeti o pérdida de tiempo. O nuevas apariciones de ovnis, que otra vez está volviendo a hacer un auge. Nuevas apariciones de ovnis, reportados por Jaime Maussan. Tonterías, sin bases, sin sentido, que solo sirven para idiotizar a las personas y distraer al pueblo de Dios. Y Pablo dice que el ministro de Cristo debe esquivar y rechazar estos mitos tontos e irreverentes. Por un lado le dice enfócate en la verdad, y por otra le dice rechaza todos estos falsos mitos. Entonces un buen ministro de Cristo debe de ser nutrido con la verdad e influye a otros con la verdad, rechazando mitos tontos e irreverentes. Y Pablo ahora cambia un poco la idea aquí. Aquí está hablando de nutrición, de una dieta, y ahora pasa a la idea de ejercicio. Versículo 7. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora, Pablo hace una alegoría aquí con una disciplina física, y para entender esto debemos observar primero la palabra piedad, que es la meta por la cual debemos disciplinarnos. De las 15 ocurrencias de la palabra piedad en relación a santidad en el Nuevo Testamento, 10 las encontramos solamente en las epístolas pastorales. La mayoría de hecho está en esta epístola. Podemos ver que ese es un énfasis importante en esta epístola, la piedad. ¿Pero qué es la piedad? Tiene que ver con un respeto y una reverencia interna hacia Dios expresada en una vida obediente. Una persona piadosa es alguien que ama a Dios, que teme a Dios y que hace de Dios el centro de su vida. Es alguien que se deleita en el Señor y en su palabra. Es lo que expresa Pablo en Romanos 7. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Un creyente que ha nacido de nuevo se va a deleitar en la ley de Dios. Y el salmista en Salmos 48 dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío.
Tu ley está dentro de mi corazón. Entonces el deleite está internamente, pero también con los actos externamente. Me deleito en hacer tu voluntad. Es alguien que encuentra su pleno gozo en Dios. Eso es lo que significa ser piadoso. Pero observen también en el texto la actividad que debemos ejercer con respecto a esa piedad. Dice más bien, disciplínate a ti mismo, o traducido más directamente es ejercítate para la piedad. Mencioné que esta palabra, ejercitar, viene del griego gimnasio. Eso quiere decir que el cristiano debe de ir constantemente al gimnasio de la fe. ¿Para qué? Para hacer ejercicio espiritual, para fortalecer los músculos espirituales, para tener una buena salud espiritual, para poder hacer las demás actividades que son parte de una vida piadosa. Andar en las buenas obras a las cuales hemos sido llamados. Y este ejercicio para la piedad tiene dos lados. Así como los ejercicios físicos, hay ejercicios de cardio que sirven para quemar calorías, mientras otros ejercicios requieren más esfuerzo y son para fortalecer los músculos. Es decir, que hay ejercicios para perder algo de tu cuerpo y hay ejercicios para ganar algo en tu cuerpo. También la piedad tiene un lado negativo, donde hay que perder, y tiene un lado positivo, donde hay que ganar. En muchas de las epístolas de Pablo vemos lo negativo. Debemos ejercitarnos para matar nuestro pecado. Debemos ejercitarnos para quitar el pecado, hacerlo morir, para hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Eso ya lo hemos visto en otra ocasión. Debemos ejercitarnos también para, dice, desechar ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Colosenses 3:5-8. Debes ejercitarte para sacar eso de tu alma, de tu corazón. Pero luego también habla de lo positivo. Debemos ejercitarnos para renovar nuestra mente. Dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Romanos 12:1. También debemos ejercitarnos, dice, para revestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:12. Entonces, por un lado nos deshacemos de ira, enojo, malicia, insultos. Por otro lado, empezamos a entrenarnos en tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. En Efesios 4:31-32 tenemos también, dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Es el lado negativo. Y luego dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Lo positivo. Perder más de una cosa, ganar más de la otra. Entonces ejercitar no solo es el aspecto de quitar lo malo, sino también de levantar lo bueno. Ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Haciendo morir nuestra carne y sus obras, mientras al mismo tiempo cultivando un carácter como el de Cristo. Es decir, por un lado negativo es menos de ti, y por el lado positivo es más de Cristo en mí. Y este ejercicio del que habla Pablo menciona que es un esfuerzo diligente, requiere un esfuerzo intencional. Toma trabajo, toma esfuerzo, toma tiempo, dedicación, es una disciplina. Y eso es parte de ser cristiano. Eso es algo que sucede con nosotros por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, una vez que somos unidos a Cristo, su Espíritu comienza a habitar en nosotros. Y por su obra y nuestro esfuerzo, caminamos más hacia la piedad. Yo solo no pudiera. Pero también por otro lado, el Espíritu Santo no lo va a hacer por mí. Él me ayuda a mí para yo hacerlo. La santificación es un proceso donde trabajamos juntos con Dios. ¿Para qué? Para moldearnos más a la imagen de Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo
es nuestro entrenador personal que nos guía por medio de la palabra. Pero en última instancia, el que ejercita eres tú. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, versículos del 11 al 12. Es por la gracia de Dios que una persona comienza a ejercitarse para la piedad. Es lo que la gracia de Dios hace en nosotros. Es uno de los frutos de tener una unión con Cristo Jesús y de tener a su Espíritu Santo en nosotros. Y lo que debemos entender es esto, es que si un cristiano no está ejercitándose para la piedad, es que o una de dos, o no es creyente, o es un creyente muy endeble. Un creyente debe cuidar su espíritu si es que tú tienes una nueva vida. Una meta digna y necesaria para todo creyente es la piedad. Todos hemos sido llamados a la piedad. Es decir, la santidad. Todo cristiano es llamado a ser santo. La razón de esto lo vemos en la importancia que Pablo le da. Bueno, vemos que la Biblia hace importante ese asunto y Pablo también le da esa importancia. Y por lo tanto, todo creyente debe esforzarse para la santidad. Y nos dice aquí, ¿por qué? Dice el versículo 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco. Ahora, muchos toman este pasaje de una forma antibíblica, torciendo el pasaje, para decir que el ejercicio es malo. Que no te preocupes por tu cuerpo, no es lo que Pablo está diciendo en absoluto. Tenemos que ver el texto. De hecho, esto es todo lo contrario. Un cristiano cuidará de su cuerpo porque sabemos que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, el cuidar tu cuerpo y el ejercicio físico están relacionados a tu santidad. Porque Dios te ha dado un cuerpo que ahora en Cristo debe de ser usado para su gloria. Y aunque nuestros cuerpos son caídos, mientras estemos de este lado de la eternidad, debemos hacerlos útiles y ponerlos al servicio de nuestro Dios. Entonces es muy bueno y útil para el ministerio cuidar los cuerpos que Dios nos ha dado. No necesariamente una dieta, pero comer saludablemente, cuidar nuestros cuerpos para mantenerlos al servicio del Señor, hacer a lo mejor ciertos ejercicios, salir a caminar, es parte de nuestra mayordomía del cuerpo que se nos ha dado. Y es bueno entonces estar saludable. Sin embargo, el énfasis no está aquí en la forma, sino en la función. La meta no es tener un supercuerpo, sino mantenerlo de una forma que nos permita servir al Señor. Para poder ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Romanos 12:1. Aclarando entonces lo que no quiso decir, veamos lo que sí nos quiere decir ese texto. Debemos de ver por el contexto que Pablo está haciendo una comparación entre el ejercicio físico y el ejercicio espiritual. En el primero, ganas masa muscular, ganas un buen cuerpo. En el segundo, ganas un carácter más como el de Cristo. Y ese es el punto de Pablo. El ejercicio físico es muy bueno, pero comparado con la piedad, el provecho es muy poco. En una forma razonable debemos tomarlo como un principio de cuidar nuestros cuerpos. Sin embargo, hay provecho y promesa en ejercitarnos para la piedad. Versículo 8. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Ejercitarse para la piedad tiene doble recompensa. La esencia y contenido de la promesa es la vida, una hermosa comunión con Dios en Cristo. Eso es lo que ganamos en la piedad, tanto aquí como en el futuro. Una preciosa relación con Dios en Cristo.
Tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos al Espíritu Santo que gime por nosotros. Y todo eso va de la mano con un constante crecimiento espiritual. Entre más te ejercites para la piedad, más disfrutarás de las bendiciones que tenemos de Dios en Cristo Jesús. Porque Dios ha prometido y Él siempre cumple sus promesas. Y la vida que Dios ofrece y todo lo que esta nueva vida conlleva es mayor que cualquier otra bendición. No hay mayor bendición que ser cristiano, que ser un siervo del Señor. Y esos beneficios que tenemos al ejercitarnos en la piedad se experimentarán y disfrutarán tanto en esta vida presente, los podemos ver aquí y ahora, pero también los veremos en la vida venidera. Entre más ejercites la piedad, serás más santo, serás mejor esposo, mejor esposa, mejor padre o madre, mejor hermano, mejor compañero. Buscar la santidad aprovecha realmente para todas las áreas de tu vida. Entre más ejercites la piedad, también más ganas en valor para la gloria eterna. Esto es hacer tesoros en el cielo, las buenas obras que van de la mano con una vida de piedad. Por lo tanto, la piedad es provechosa para todo. Es algo que vale la pena invertir tu tiempo y tu esfuerzo. Y para marcar lo que Pablo está diciendo, que es algo que debe de ser creído y aceptado, dice en el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Recordemos que esta palabra fiel de la que habla también debe de entenderse como es algo que todos entenderían, era algo verdad, tenía sentido, era común. Esto lo mencionó anteriormente en el capítulo 1, versículo 15. Es una frase verdadera y quiere decir que su contenido es confiable, verdadero y tenía la aprobación apostólica. Entonces estas verdades, dice, deben ser aceptadas y creídas a todos los creyentes. Y vemos también que Pablo, al ver la realidad de que esto es digno de ser recibido y aceptado por todos, entonces también debe de ser enseñado por todos y a todos. Versículo 10. Porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Es tan verdadero esto que nos está diciendo, que se vuelve la razón de por qué nos esforzamos en esto. ¿Por qué nos esforzamos en venir cada domingo y los martes y leer la palabra y orar? ¿Por qué nos esforzamos? Porque por esto nos trabajamos y nos esforzamos. En la piedad, porque hay promesa. Hay promesa y sabemos que el cumplimiento de esa promesa está en Cristo. En Él es quien hemos puesto toda nuestra esperanza. Otra forma de ponerlo sería así. Es cierto que estamos profundamente convencidos de la verdad expresada en el dicho fiel, porque de otro modo los misioneros y todos los pastores no estaríamos trabajando o esforzándonos tanto. No tendría sentido si realmente esto no fuera verdad. Si no fuera cierto que debemos ejercitarnos para la piedad, ¿por qué mejor hoy no me tomo vacaciones y no predico? ¿Saben qué? Hoy no voy a predicar, me voy a tomar el día libre. O a lo mejor alguien que dice, bueno, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no voy, no quiero. Y eso es la razón de que muchos no vienen a veces a la iglesia, no se esfuerzan en las buenas obras, no se alimentan de la palabra, no oran, no sirven, no tienen esa motivación que deben tener, porque no creen que sea fiel el dicho que uno debe de ejercitarse para la piedad, que debemos esforzarnos todos y trabajar en nuestras almas con diligencia. No creen en la promesa y por eso no se esfuerzan. No trabajan en la obra del Señor. Y además de no creer esta promesa, la razón de aquellos que sí trabajamos y nos esforzamos, la encontramos
solamente en Cristo. En primer lugar, para promover su gloria. En segundo, para promover su evangelio. En tercero, para obedecer sus mandamientos y sus ordenanzas. Y un buen ministro se debe esforzar y trabajar en todas estas cosas. Proclamando el evangelio, predicando la verdad, advirtiendo, amonestando, ayudando y dando consejo y aliento en medio de las dificultades. Es un arduo trabajo. Pero el principal lo vemos aquí en el versículo 11. Esto manda y enseña. Estas verdades por las cuales podemos crecer en la piedad es lo que se debe enseñar y mandar. Eso nos recuerda el versículo 6 cuando dijo: al señalar o enseñar, como veíamos, estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Un buen ministro de Cristo manda y enseña todo el consejo de Dios. Amén. Y lo hace para que todos nos ejercitemos para la piedad. Todo el consejo, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso es ejercitarse para la piedad, por medio de la palabra. Es decir, que todo el consejo de Dios nos sirve para ejercitarnos en la piedad. Esto es lo que se debe de predicar, esto es lo que se debe de mandar y enseñar a los hermanos, a la iglesia local. Y esto nos habla de algo. Esta enseñanza es por medio de la predicación de la palabra a la iglesia local, en la iglesia local. Quiere decir que parte de ejercitarnos para la piedad incluye ser miembro de una iglesia local. No podemos crecer en piedad en aislamiento. No podemos ejercitar la piedad fuera de la iglesia. Es en la iglesia en la cual tenemos los medios públicos de gracia por los cuales podemos crecer, como la predicación de la palabra de Dios, la oración en la iglesia, la adoración corporativa, exhortación mutua, participar en las ordenanzas del Señor. Ninguna de estas cosas están diseñadas para hacerlas aparte o fuera del contexto de una iglesia local. También tenemos disciplina correctiva, que a veces incluye reprobación pública, suspensión de privilegios o, como último medio, la excomunión. Remover a alguien de la membresía como medio para traer a esas ovejas descarriadas de vuelta al redil y en arrepentimiento. Es en comunión con otros creyentes en el cual damos y recibimos para fortalecernos en la piedad. Pero también debemos enseñar el Evangelio, la razón de nuestra esperanza, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. El Evangelio es el centro de todas esas verdades que deben de ser predicadas y enseñadas. Ahora, tengo que lidiar con esto rápidamente con lo siguiente. Aquí dice: Salvador de todos los hombres. Y es un texto que se malinterpreta, y voy a ser directo y breve. ¿Realmente está diciendo que Él es el Salvador de todos los hombres? Sí. Sí. Pero no en el sentido que todos los hombres serán salvos o que tienen la posibilidad de serlo. Porque no dice que es el posible Salvador y se entiende o que se entienda literal que Él es el Salvador de todos y entonces nadie será condenado. Nada más tenemos esas dos opciones. No puedes tenerlo de dos sopas, o es uno o es el otro. Y ninguna interpretación funciona excepto esta. Esta frase quiere decir que Él es el Salvador de todos los hombres, que no hay ningún otro camino para la salvación, que en ningún otro nombre hay salvación, que ninguna otra persona puede ofrecer la salvación, que no hay más verdades sino Cristo para la salvación. La salvación para todos los hombres, los que creen, está solo y únicamente en Cristo Jesús. No hay otro Salvador ni otro camino dado a los hombres,
Y si los hombres serán salvos, es solo por medio de Cristo. Amén. Entonces realmente Él es el Salvador de todos los hombres. No hay otro. Y eso se confirma por las palabras que le siguen. Dice especialmente de los creyentes. Él es el Salvador de los que creen. Solo los que creen en Cristo pueden tener esa salvación que solo Jesús ofrece. Él es nuestra única esperanza. Y si tú hoy estás sin Cristo, no tardes en darte cuenta de que no tienes más a dónde ir. No hay otro camino. Nada en este mundo te puede dar el gozo de estar en Cristo. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Si tú no estás en Cristo, si tú estás sin Cristo, en esta tarde date cuenta de esa verdad. No hay más a dónde ir. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Y siendo que Él es nuestra esperanza, entonces con más gusto, dice, trabajamos y nos esforzamos. Porque sabemos que no hay otra verdad más gloriosa que el Evangelio de Jesucristo. Ahora, este mandato de Pablo a Timoteo es para todo buen ministro, pero también es para todo creyente. Los creyentes también deben poder explicar y defender su fe. Hasta cierto punto deben también mandar y enseñar, aunque no de la misma manera que es la responsabilidad de un pastor. Sin embargo, todo cristiano debería de prepararse para poder enseñar la palabra de verdad. Mientras te ejercitas para la piedad, serás más lleno de la palabra. Hay hermanos a veces en las iglesias que, aunque no son pastores y no enseñan, pudieran predicar mejor que los mismos pastores de las iglesias. Y tú tienes la responsabilidad de estudiar las Escrituras para después poder enseñar también a otros. Tienes esa responsabilidad de estudiar las Escrituras, de aprenderlas, de memorizarlas para poder también enseñar. Pero termino con esto. Pablo nos habla entonces aquí de una dieta, de ejercicio y de trabajo. Eso es vivir la piedad. Y eso se ve reflejado en cómo inviertes tu tiempo y tus esfuerzos. O al revés, si no inviertes tu tiempo y tus esfuerzos, eso se notará en una flaqueza espiritual, desnutrición espiritual, y no podrás hacer la buena obra a la cual has sido llamado. Déjame te pregunto, a manera de reflexión, ¿en qué pasas más tu tiempo? ¿Qué es lo que más llena tu mente? La comida, por ejemplo, requiere tiempo de preparación y tiempo para comer y disfrutar, más cuando estás contando las calorías que comes, si le metes proteína a la comida, cuidas lo que comes, buscas una nutrición balanceada. Y claro, sin evitar también las delicias de la vida, como los postres y los dulces. Pero también tener un cuerpo que resista, que sea fuerte, requiere tiempo y esfuerzo. Y más si quieres hacer, por ejemplo, crecer los músculos. Necesitas rutina, necesitas pesas, necesitas cierta cantidad de proteínas, etc. Y trabajar arduamente con diferentes técnicas, a lo mejor incluso con algo más divertido, como los deportes. Hay quienes les da el deporte y esa es la condición que ocupan. Hacen el ejercicio que ocupan. Y esto puede ser que tú te estés ejercitando o nutriendo tu alma en la forma en la que deberías. A lo mejor no estás haciendo lo que deberías hacer. Y eso me lleva a preguntar, ¿a qué es lo que más le dedicas a tu vida? Dejen darles una ilustración. Me pareció interesante. Un caso de una niña de 4 años en el Reino Unido, su piel se puso amarillo y naranja. Cuando la llevaron al doctor, detectaron que tenía un alto contenido de betacaroteno en su cuerpo, que ese componente hace que la pigmentación del jugo sea naranja, y de hecho es rico en vitamina A. Y la razón de todo fue que tomaba 1.5 litros del jugo llamado Sunny Delight, ahora conocido ahora como Sunny D. Obviamente, cuando dejó de consumir este líquido, su color regresó a la normalidad.
De ahí viene el dicho, eres lo que comes. Si solo le metes a tu mente tonterías de las redes sociales, serás un tonto que se cree todas las mentiras en lugar de razonarlas. Si quieres ser un simple y sin sentido, entonces sigue llenando tu mente con el mundo y con lo trivial. Y no digo que esté mal de vez en cuando ver lo secular, un entretenimiento, disfrutar de un contenido de Netflix, pero debes medir tus tiempos. Asegúrate de llenarte también de la palabra de Dios que es necesaria. Pasar tiempo en oración, cultivar una relación personal con Dios es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y un buen siervo de Dios es a lo que se dedica. Si realmente quieres ser un buen ministro o un siervo de Cristo Jesús, nutre tu alma con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Aléjate y evita las fábulas profanas propias de viejas. Ejercítate constantemente para la piedad. Trabaja y esfuérzate diligentemente para servir al Dios vivo, al Dios de nuestra esperanza, a Cristo, el Rey y Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Padre y Dios eterno, gracias te damos por este texto que nos llama y nos exhorta a cuidar nuestras almas, a velar por ellas, ejercitándonos para hacer las cosas que te agradan, ejercitándonos para constantemente buscar comunión contigo, orar, leer tu palabra. A veces nos gana la pereza, a veces nos ganan las distracciones, Señor, pero que nuestra vida se centre en ti. Ayúdanos a ver esto, ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida, ayúdanos a seguir caminando en esta vida, creciendo en piedad, creciendo más a la imagen de Cristo. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, a cada uno de nosotros, a seguir constantemente caminando contigo, estudiando tu palabra, teniendo esta preciosa comunión que ahora tenemos contigo en Cristo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Amén.